Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 23. De las dificultades pasadas, así que solo les dices a todos que todo tu Magecraft es una apariencia, ¿y eso realmente funciona? Crow preguntó, claramente algo molesto por algo sobre lo que acababa de decir. Sin embargo, no pude entender por qué, no era como si realmente lo afectara. Básicamente. Quiero decir que cualquier cosa puede ser una apariencia, así que no es tan extraño. Respondí con un tono de voz distraído y encogiéndome de hombros. Cualquier cosa puede ser una apariencia. Énfasis en uno. Eres demasiado versátil para eso. Solo un idiota creería que tu apariencia puede hacer todo lo que os dice que puedes hacer. Crow disparó hacia atrás, agachándose y deslizándose debajo de un árbol que se había caído y estaba apoyado contra uno de sus vecinos antes de volver a aparecer para regresar a su larga carrera. Sí, también les dije que mi familia está llena de técnicos de polvo. Por lo general, es uno u otro. Dije con los ojos en blanco mientras repetía la maniobra de Crow y caí al paso junto a él. Estábamos corriendo a través del bosque infestado de Grimm, seguros de que todos los Grimm se dirigían en la misma dirección que nosotros y, por lo tanto, no era probable que fueran una amenaza. Una persona normal probablemente habría considerado el ritmo que estábamos marcando lo suficientemente fácil como para seguir el ritmo de un automóvil en la carretera suicida. Sin embargo, no éramos gente común. Éramos cazadores, y las propiedades nutritivas de Aura eran más que suficientes para mantener este ritmo durante días si teníamos que hacerlo. Incluso si realmente comenzara a succionar después de un tiempo. Tiene sentido, supongo. Ahora que lo pienso, eso es lo que tu madre le dijo a mi clase también, ojalá supiera que era el código para soy un mago en ese entonces, me habría dado a alguien con quien hablar cuando Oz comenzó a entrenarnos. Crow dijo con pesar, ¿Ozpin entrenó a mi mamá? Pregunté con curiosidad. Tendría sentido. Tenía que aprender de alguien, y Grams estaba muerta cuando estaba en la escuela. Y dudaba que tuviera un sirviente del que aprender como yo, lo que haría que el ensayo y error fuera la única otra opción. Ese pensamiento me trajo a la mente las atrocidades que había visto en el libro Velvets y rápidamente borré mi mente del recuerdo. Ahora probablemente no era el mejor momento para desempacar la creciente evidencia de que mi madre era un monstruo. No, solo mi hermana y yo. Hazme un favor, si alguna vez conoces a una mujer loca que no se callará sobre la fuerza que significa todo, solo finge que eres un idiota débil o ella podría tratar de adoptarte o algo así. Crow dijo, soltando una risa rápida que era a partes iguales de presión y honestidad. ¿Seguro? ¿Qué pasa con mi papá? ¿Cómo era él en la escuela? Dije, cambiando el tema. ¿Qué hay de él? Nunca fue a Viacon. Tu mamá lo trajo de vuelta de Mountain Glen después de su misión de graduación. Pensé que era de Mistral. Crow pregunta con curiosidad, girándose ligeramente para mirarme mientras corríamos. Mis padres me habían dicho que fueron juntos a Viacom, y nada de lo que había visto o escuchado contravenía ese punto. Hasta ahora. Papá era obviamente de Vale, o al menos, no era de Mistral. Lo que no pude entender fue por qué. ¿Cuál era el punto de mentir al respecto? Fue una mentira tan arbitraria. Quiero decir, lo que conocieron en una misión. Multa. No es gran cosa. Tal vez papá estaba avergonzado de haber obtenido su licencia en un centro de exámenes o algo así en lugar de la ilustre Viacon Academy. Tal vez pensó que era extraño que fuera mayor que mamá cuando se conocieron. Quizás. Hice una pausa. Papá no era mayor que mamá. Se veía y actuaba como un hombre de unos 30 años en el mejor de los casos. Envejeció notablemente bien para alguien con una profesión tan estresante. O más bien, pensando en ello, ¿papá envejeció? Ojalá pudiera decir que en ese momento tropecé y caí, o me sorprendió tanto que todo el aire salió de mis pulmones cuando el misterio se estrelló contra mí con toda la fuerza de un heno. Pero, honestamente, esto fue bastante normal para el curso cuando se trataba de que mi familia me mintiera. Al menos no encontré el libro secreto de métodos de tortura de papás o algo así.
Y, por supuesto, ahora tenía que encontrar algo apropiado que decirle a Crow, que todavía me miraba con curiosidad. ¿En qué se había convertido mi vida en ese misterio eterno que papá estaba tan abajo en mi lista de prioridades? Sí, él dijo que conocía a mamá cuando estaba en la escuela, así que supongo que asumí que fue a Viacom. Mentí, desviándome rápidamente de lo que realmente estaba pensando. Quiero decir que tu mamá se movió en ese entonces, así que supongo. Crow comenzó, pero salté por delante de él tanto figurativa como literalmente. Sí, se hicieron aquí. Vamos las ciudades por delante. Dije, un poco nervioso. Mi mamá podría ser Satanás mismo y yo me sentiría más cómoda hablando de eso que de sus diversas escapadas cuando era más joven. Vamos chico, no es nada de qué avergonzarse. Crow me llamó perplejo mientras las paredes rotas de Mountain Glen se alzaban en la distancia. Escuché que resultó ser una especie de mill, dijo, riendo hasta que hablé por encima de él. Si terminas esa frase, se lo contaré a Amber, y luego nos matará a los dos. Le advertí honestamente. Se calló después de eso, e hicimos el resto de la carrera en silencio. Has aprendido bien. Archer bromeó a través de nuestro vínculo mental, aunque había una tensión subyacente a la declaración, como si se estuviera forzando a sí mismo a sentir cierto grado de alegría. Aprendí de los mejores. Le respondí con aire de suficiencia. Pero a medida que nos acercábamos a las afueras de la ciudad desaparecida, me pregunté, ¿cuánto tiempo podría mantener la falsa alegría? Algo estaba muy mal y no estaba seguro de que nadie más que yo se diera cuenta. No, Jaune siempre fue tan buena trabajando con polvo. Escuché que hizo estallar un Deathstalker gigante durante la iniciación. Ruby preguntó felizmente, revoloteando de un lado a otro alrededor de Bianca, hermana de Jaunes, mientras nos guiaba por la ciudad. No, en realidad es bastante hogareño. Platos, lavandería, le gusta cocinar. Dijo la pálida mujer mayor, no por primera vez respondiendo preguntas de Ruby sin responderlas realmente. Jeje, ¿escuchas eso, pirra? Es material de marido de casa. Nora me susurró, empujándome con el codo y soltando una risita conspirativa. En circunstancias normales, me habría sentido muy avergonzado por la insinuación de que planeaba casarme con Jaune. En este momento, sin embargo, tenía un pie en la puerta de mi mentalidad de combate. Porque con cada pregunta inocente que Ruby hacía sobre Jaune, especialmente cómo le enseñaron a pelear, Bianca se volvió cada vez más sombría. Ahora, mientras avanzábamos por el sinuoso camino de tierra hacia la casa de la familia Ark, un camino que noté que estaba bien despejado de testigos, comencé a preguntarme si algo estaba pasando. Ryder, ¿puedes estar atento? Algo se siente raro en esto. Le pregunté cortésmente a mi sirviente. Ciertamente, maestro. Admito que la cantidad de prana en el aire aquí es algo sofocante. Y fuera de lugar. Ryder comentó y pude sentir su presencia intangible asentándose a mi alrededor como una cálida capa. Me estremecí ante su forma de dirección. No me gustaba mucho que nadie me llamara maestro. Era demasiado similar a algo que mi padre exigiría que sus sirvientes lo llamaran. No era que tuviera problemas en una lista de liderazgo, aunque ciertamente no elegiría soportar uno si me dieran a elegir. No, el problema era la suposición de que las personas que liderabas estaban de alguna manera por debajo de ti. Como si la capacidad de hacerse cargo fuera más valiosa en sí misma que la capacidad de lograr algo realmente. Supongo que solo otra razón por la que Weiss me molestó tanto. Y aquí estamos. Solo dame un segundo abre la puerta. Bianca dijo, haciendo una pausa mientras nos acercábamos a la puerta principal de la casa, como si tratara de encontrar las palabras para lo que quería decir. Era una casa de tamaño decente, pero no demasiado grande. Suponiendo que todos los hermanos Jaunes estuvieran en casa a la vez, definitivamente sería un ajuste apretado. Imaginé brevemente un ejército de niños cargando por el patio, jugando algún juego inane como los niños quieren hacer. Me dije a mí mismo que estaba imaginando a la familia Jaunes como niños, viviendo en tiempos más felices, e ignoré muy deliberadamente el hecho de que todos los niños tenían mi cabello. Bianca, que en este punto estaba tan demacrada y de mal humor que incluso la exuberante Ruby se había calmado y había dejado de molestarla, sacó un cristal de polvo de una bolsa y lo sostuvo hacia la puerta.
Estaba cubierto de pequeños rasguños y muescas que, si uno miraba de cerca, formaban una especie de patrón en la superficie de la piedra. No pasó nada durante varios segundos, pero eso no impidió que literalmente todos saltaran lejos de Bianca como si fueran mordidos por una serpiente venenosa, incluyéndome a mí. Buenos pequeños cazadores que éramos, cada uno de nosotros tenía nuestras armas desenfundadas y apuntando a la mujer. Un mago no era, pero hasta el último de nosotros, los estudiantes de Beacon, habíamos visto los resultados de uno de los explosivos de polvo de Jaune, y ninguno de nosotros estaba tan cómodo con la situación como para ignorar una amenaza tan obvia. ¿Qué se supone que es esto exactamente? Bianca dijo con calma, levantando la cabeza de la piedra en su mano para mirarnos perpleja. Para alguien que se niega a responder una sola pregunta sobre Jaune's Dustcraft, parece que está ignorando cuán masiva es la amenaza que tiene esa cosa en la mano. Weiss señaló, literalmente gesticulando a la pequeña gema azul con la punta de su estoque. Ah, entonces la reina de hielo había notado que algo andaba mal. Por un lado, significaba que estábamos preparados al menos. Por otro lado, maldita sea. Pensé que había conseguido uno sobre ella. Esta es una clave para las defensas de mis madres. Bianca dijo con calma. Demasiado tranquilamente a medias, de hecho. Se había limpiado fácilmente la expresión demacrada de su rostro y nos miraba con una condescendencia tan obvia que hacía que Weiss pareciera un gatito en comparación. ¿Te refieres a las alas? Tus madres están tuteladas. Weiss afirmó. Pude ver el repentino cambio en el aire en el momento en que habló. Una tensión tan palpable que no pude evitar ser cauteloso. Ah. Lo entiendo ahora. Ese viejo parásito Ospin le ha estado enseñando a Jaune. Supongo que estás aquí para tratar de acosar a mamá para que ayude con sus problemas con los Grimm. Bianca dijo con disgusto, su postura cambió sutilmente a una que gritaba de violencia apenas contenida. Sus manos se torcieron hacia la correa que sostenía la enorme caja de instrumentos en su espalda y luego se detuvo. Nos miraba fríamente, como si esperara nuestro próximo movimiento. ¿Qué? No, pensamos, Weiss comenzó antes de que Jan interviniera. No llames a Ospin una dama parásita. Jaune es con nosotros, obviamente está luchando contra los Grimm. Ella gritó con cierta firmeza. Había una ira baja en la voz de las chicas rubias, que hablaba de una rabia más profunda, y antes de que pudiera pensar en calmar la situación, Bianca se movió. O mejor dicho, lo intentó. De repente, Bianca tiró de la correa de sus hombros, arrastrando el enorme estuche frente a ella justo a tiempo para interceptar una carga gratuita de Jan que la lanzó hacia atrás a través de la puerta principal de la casa y fuera de la vista con una grieta aguda cuando el marco de la puerta de madera explotó hacia adentro. Y entonces el silencio reinó sobre nosotros. Jan. Ruby le gritó a su hermana, claramente consternada por la repentina violencia. Vamos Rubes, ella no nos iba a decir nada, ni siquiera sabe dónde está Jaune. Jan reprendió con un resoplido, aplaudiendo como si limpiara el polvo. Pato. Ryder aconsejó y al instante presté atención al consejo, pidiendo a todos los demás que se bajaran y cargando hacia adelante para arrastrar a Jan conmigo. Desafortunadamente, esos pocos momentos de movimiento fueron más que suficientes para que lo que sucedió a continuación nos golpeara a los dos. La mitad delantera de la casa explotó hacia afuera como si fuera arrastrada por una tormenta de viento gigante, volando a Jan y a mí. Nos enviaron cayendo a través del follaje cercano, las pequeñas ramas hicieron que nuestras auras parpadearan mientras rodábamos. Estaba pensando en cómo iba a calmarme cada vez y volver a un diálogo sobre esta situación, probablemente con la ayuda de Weiss, cuando el sonido de los pies caminando a través de los escombros llegó a mis oídos. De los escombros de la casa salieron 7 mujeres. Sus colores de cabello iban desde el rosa claro hasta el azul eléctrico, y cada uno de ellos, tanto viejos como jóvenes, llevaban un arma. Cada uno de ellos se mantuvo alto y orgulloso, mirándonos con un conjunto muy familiar de ojos azules. La más baja de ellas, una chica que parecía incluso más joven que Ruby con el pelo ligeramente diferente al rubio de Jaunes, dio un paso adelante, girando 2 tonfas tan casualmente como algunos niños llevan sus juguetes. Cuando estuvo segura de que tenía la atención de todos, el giro se detuvo, y ella habló.
su derecho a que no sepamos dónde está, pero creo que hablo por todos nosotros cuando digo, parece que puedes ayudarnos con eso. La niña dijo con una voz tan controlada y plana que no hubiera adivinado que venía de un niño si lo hubiera escuchado por teléfono. Oh. Guerreros hasta el final. Me gustan. Harías bien en unirte a este clan. Compórtate bien en el próximo combate, me aseguraré de que no mueras. Ryder dijo felizmente, su presencia adquirió una sensación vagamente sedienta de sangre cuando comenzó a examinar a los combatientes. Si yo fuera una chica normal, probablemente habría sido una posibilidad extremadamente aterradora. Olvídate de luchar contra toda la familia de mis amigos, si estas personas eran vagamente tan destructivas como Jaune, toda la ciudad de Ansel estaba en peligro. Pero hay que decir que estaba lejos de ser una chica normal. Puede que no me guste la publicidad que vino con él, o el conocimiento seguro de que había aplastado los sueños de tantos luchadores que habían venido después de mi posición en la cima. Pero me encantaba pelear. Para mí, era más que una forma de hacer que mis padres se sintieran orgullosos, aunque así fue como todo había comenzado. No, para mí el arte del combate era solo eso. Una forma de arte. Uno que podría pasar toda mi vida perfeccionando sin quejarme. Mi corazón comenzó a martillarse y mi mundo se redujo a solo lo que necesitaba para luchar al máximo en la próxima batalla. La sensación de adrenalina corriendo por mis venas era como un seductor canto de sirena, haciéndome señas para bloquear las cuchillas con un enemigo formidable. Una sonrisa confiada se extendió por mi rostro, y me encontré levantándome del montón de extremidades que era Jan, ignorando sus gritos indignados mientras lo hacía. No tenía intención de renunciar a mi título de la chica invencible en el corto plazo después de todo. Oh. Las calles de Mountain Glen estaban extrañamente vacías, considerando todas las cosas. Había estado esperando llegar para encontrar almenas alineadas con Grimm y algún mago maníaco y malvado cacareando sobre la dominación mundial detrás de ellos. En cambio, todo lo que Crow y yo encontramos mientras escalábamos una sección de la pared que se había derrumbado era un conjunto de calles abandonadas. ¿Ves algo? Le pregunté a Crow mientras avanzábamos lentamente, saltando entre trozos de escombros para mantener nuestra cobertura. Crow cayó en el comportamiento casi automáticamente, como si estuviera acostumbrado a tener un compañero y simplemente asumió que cualquiera con él naturalmente caería en formación. No es que eso le impidiera mirarme con sospecha cuando realmente hice todo eso. El hecho de que no hubiera nada en las calles no significaba que iba a empezar a actuar descuidadamente después de todo. Todavía no. Mi Magecraft necesita seres vivos para rebotar. Los edificios no pueden tener mala suerte. El hombre mayor respondió, asomando la cabeza en una esquina y escaneando el área más allá de ella por un momento antes de hacerme señas hacia adelante, señalando un pequeño callejón frente a él donde podía detenerme. Asentí con la cabeza ante el movimiento y corrí a través de la distancia intermedia. ¿Qué hay de ti? ¿Algo? Le pregunté a Archer con esperanza. Tiene razón cuando dice que no hay nada viviendo en estas ruinas, pero no creo que entiendas cuán correcto es. Literalmente no hay nada aquí, Jaune. Sin ratas, sin insectos, sin pájaros. Es como si algo los estuviera alejando. Mi sirviente advirtió trayendo una mueca a mi cara. Ahí estaba esa palabra otra vez. Pupilo. Implicaba un conocimiento práctico de Magecraft, lo que no era un buen augurio para mí si realmente me encontraba con otra persona aquí. Grimm podría manejar, pero otro Magus. Probablemente no si mi breve encuentro con Velvet fue algo por lo que pasar. Sigue mirando a tu alrededor, avísame si encuentras algo. Solicité, luego señalé una casa en su mayoría intacta que parecía que todavía tenía ventanas y puertas en funcionamiento para Crow antes de avanzar lentamente hacia ella. ¿Dónde está Amber? Pregunté en voz alta, incluso cuando comencé a correr prana a través de mis circuitos y puse una mano en la pared de la casa. Nunca había hecho esto antes, principalmente porque no lo había necesitado, pero iba a intentar analizar toda la casa a la vez, junto con todo lo que contenía. No en gran detalle, solo lo suficiente para que lo básico se hunda. Estaban sus Grimm, personas, explosivos o salas dentro. Cualquier otra cosa era superflua para mí. Ella está justo detrás de nosotros. Pensé que sería mejor si se quedaba atrás.
Crow admitió con una subvención infeliz que me dijo que la conversación probablemente no había sido divertida para él. Si la forma en que inclinaba la cabeza ocasionalmente como si reconociera algo que no podía ver fuera una indicación, esa conversación aún podría estar yendo bastante mal para él. No me veía tan obvio cuando hablaba con Archer, ¿verdad? Derecha. Abrí la boca para decir algo en respuesta a eso, pero de repente me encontré congelado por lo que mi análisis estructural me estaba dando en la casa. Ninguna de las 4 cosas principales que estaba buscando estaba presente aquí, pero había surgido algo aún más preocupante que sentí que valía la pena mencionar. Mierda. Dije, alejándome corporalmente del edificio que había querido convertir en un campamento base y casi cayendo en mi prisa por retroceder. ¿Qué? Crow preguntó, su arma desenfundada y apuntada. El edificio es... Espera. Dije con consternación, dándome cuenta de que no había dejado de usar el análisis estructural cuando había caído hacia atrás y que estaba obteniendo la misma lectura del suelo que la casa. No, parece que toda la maldita ciudad está maldita. Escupí con disgusto, mirando a mi alrededor como si acabara de darme cuenta de dónde estaba. Explica. Crow se molió a través de los dientes apretados. Algo realmente malo sucedió aquí en algún momento, y manchó la tierra. Lo que no entiendo es, hice una pausa, sintiendo que Archer tenía más información para mí. La ciudad está en un par de líneas que se cruzan, dijo superficialmente, antes de regresar a sus deberes. Lo que no entiendo es cómo alguien podría arruinar 2 líneas de ley tan mal, dije, cambiando apresuradamente lo que iba a decir, que era no veo de dónde viene todo este prana ambiental. ¿Podría la evacuación de la ciudad haberlo hecho? Miles murieron en los túneles debajo de la ciudad. Crow sugirió, mirando su entorno con cautela mientras venía a ayudarme a levantarme de la posición sentada en la que estaba. Cualquier cosa que sucediera tenía que ser de naturaleza mágica, o no habría afectado las líneas de ley. Le señalé, aunque solo tenía razón a medias. Técnicamente, si alguien quisiera, podría usar explosivos normales para arruinar una ley line, pero tendrían que ser muy precisos al respecto para llegar a cualquier parte con ella. En otras palabras, tendrían que ser místicamente conscientes de ellos en primer lugar. Un mago, dijo Túneles. Archer dijo abruptamente. Sí, ¿por qué? Pregunté. ¿No estaban todos los Grimm corriendo aquí a través de túneles subterráneos? Archer me preguntó, como si tratara de ayudarme a llegar a la conclusión correcta por mi cuenta. Lo cual hice, pero aún así era molesto que no pudiera decirlo abiertamente. Los túneles. Ahí es probablemente donde están todos los Grimm. Me di cuenta, golpeándome en la cara con una mano, por no hacer una conexión tan obvia. Sabía, al menos tangencialmente, lo que había sucedido en Mountain Glen. Además del intento obviamente fallido de comenzar una ciudad además de Vale en las tierras de los Grimm, fue una de las mayores tragedias de la era moderna, y no solo porque no funcionó. Hace casi 30 años, todos los Grimm de la zona se habían levantado y habían decidido ir a Mountain Glen. No fue una reacción completamente inesperada. La ansiedad de miles de colonos que iban a un lugar desconocido para hacer una vida por sí mismos tendía a llamar la atención de los seres demoníacos. Pero el número de Grimm que habían aparecido había sido muy superior a lo que la ciudad había estado esperando, casi como si hubiera sido un movimiento calculado por parte de las criaturas sin sentido. Incluso entonces, la verdadera tragedia de Mountain Glen había ocurrido muy por debajo de nosotros, en los túneles de escape de emergencia. La población, que legítimamente había querido salir de esquivar en el momento en que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se había metido en los túneles, que se extendían desde aquí hasta Vale, y por lo tanto, la seguridad. Pero el riesgo de que los Grimm llegaran a Vale había sido demasiado grande, y solo una fracción de la gente aquí había llegado a un lugar seguro antes de que los túneles fueran volados, bloqueándolos. Realmente solo sabía la mayor parte de esto porque la defensa de Mountain Glen había sido la misión que mi mamá había tomado para su graduación. Se suponía que era un deber de seguridad bastante seguro, pero se había transformado en un escape demacrado que hasta el día de hoy, ocasionalmente se despertaba en medio de la noche gritando. Los túneles eran un infierno que ninguno de los sobrevivientes probablemente olvidaría. Los túneles que conducían a Vale.
Los túneles, donde estaban todos los Grimm. Los túneles, donde todos los Grimm estaban cavando. Oh maldita sea. Crowes, comencé a decir, pero ya podía ver la luz de la realización haciendo clic en los ojos de los hombres mayores. De repente, todos los pensamientos de la maldición que impregnaba la tierra aquí volaron de mi mente. Era un misterio taumatúrgico, sin duda, pero como era uno que no parecía tener ninguna relación con el problema actual, lo dejaría de lado por el momento. Como uno solo, Crow y yo asintimos, luego comenzamos a abrirnos camino a través de la ciudad una vez más. 5 minutos de búsqueda nos llevaron a uno de los puntos de acceso al túnel, que no me sorprendió encontrar que estaban fuertemente custodiados. Lo que me sorprendió fue quién lo estaba protegiendo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Puedo atrapar incluso un descanso? Murmuré en voz baja al ver los dos autómatas de porcelana sin rasgos distintivos que permanecían inmóviles junto a las escaleras que conducían hacia abajo. ¿Quieres compartir con la clase? Crow me susurró, lanzándome una mirada curiosa. No, pero es importante, así que lo haré. Esas cosas son peligrosas. Armamento perforante de aura y drogas que apagaron Magecraft. Abrevié para él, a pesar de que en el fondo las semillas del pánico ya comenzaban a crecer dentro de mí. No me molesté en describir las circunstancias bajo las cuales había descubierto todo eso. Él no necesitaba saberlo y yo no quería pasar demasiado tiempo recordándolo. Me alejé de la esquina del edificio que había estado mirando con Crow, colocando mi espalda contra la pared y deslizándome por ella cansadamente, respirando profundamente, lentamente, para calmarme. ¿Quién diablos hizo algo tan peligroso? Habilidades como esas son inútiles contra los Grimm a menos que, Atlas. Crow preguntó, un borde duro a su voz que me decía que ya estaba pensando 3 pasos por delante de mí. Desafortunadamente para él, estaba pensando 3 pasos en la dirección equivocada. No. Vaciador. Psicópata maestro mago. Luché contra él una vez antes, en Forever Falls. Lo corregí antes de que pudiera caer muy lejos en cualquier agujero de conejo en el que estuviera, murmurando insultos agudos a un hombre llamado James. Crow frunció los labios como si lo que había dicho no negara del todo sus preocupaciones, pero asintió conmigo sin embargo, entendiendo. Y te digo, que vale es mi misión. Una voz femenina enfurecida sonó fuera de la vista, haciendo que ambos nos congeláramos en su lugar, y luego rápidamente nos apresuramos a asegurarnos de que estábamos escondidos. Querida, la doncella de otoño es tu misión. Tengo una razón muy diferente para estar aquí que no tiene nada que ver contigo y todo que ver con ese pequeño tatuaje extravagante que pareces haber adquirido. Otra voz, esta tranquila y de alguna manera ligeramente burlona, respondió a la primera. El grial es solo un medio para un fin. No puede otorgar a Nuestra Señora lo que realmente desea y, por lo tanto, es inútil para ella, y eso lo hace mío. La mujer le devolvió el ladrido, claramente agitada por las palabras del hombre. Estaba agitado por una razón completamente diferente. A menos que esta persona fuera el maestro de Lancer, entonces Caster's Master, la persona que había necesitado un derramamiento de sangre incalculable estaba aquí. Justo enfrente de mí. Todo lo que tenía que hacer era... Crow puso una mano sobre mi hombro, empujándome bruscamente hacia abajo en mi escondite. No me había dado cuenta, pero estaba a mitad de camino y buscando una gema en mi bolsa, más que listo para eliminar todo el edificio, detrás si eso significaba disparar a ese monstruo. Traté de levantarme y consideré brevemente reforzarme para impugnar el punto, pero la expresión amarga y la mirada molesta de Crow dijeron mucho más que cualquier palabra. Necesitábamos saber qué estaban haciendo estos dos aquí, y necesitábamos averiguarlo sin ser atrapados o morir. Querida niña, ¿sabes dónde estás parada actualmente? Esto, la vista de la Segunda Guerra del Santo Grial. ¿Entiendes siquiera el tipo de oposición que enfrentas? El tipo de atrocidades que podrían ser visitadas sobre ti si no lo haces, Urk. La voz calmadamente burlona se cortó, y el titánico estruendo de la maquinaria de repente llenó el aire. Pido disculpas, pero no hablo más sobre el tema. Mi maestro tiene mal genio. La voz familiar y estéreo de Caster sonó. Yo, simplemente deseaba, proporcionar una amplia advertencia, como veterano de la guerra anterior. Una voz ahogada habló, claramente luchando por respirar.
Pasaron unos segundos de silencio, y luego el zumbido de la maquinaria se desvaneció una vez más en el éter. Confío en que no tendremos más problemas, Arthur. La voz femenina dijo, aunque esta vez estaba completamente desprovista de ira, y en cambio estaba impregnada de una especie de alegría seductora por el sufrimiento de los otros hombres, que probablemente debería haber esperado de cualquiera que alegremente se llamara a sí mismo el maestro de Caster. Bastante, respondió el hombre culto con un tono apagado y molesto. Entonces escuchamos los sonidos de los pies crujiendo a través de la grava por delante, desapareciendo en la distancia. Esperamos varios momentos más antes de que cualquiera de nosotros echara un vistazo alrededor del edificio, encontrando la entrada del túnel desprovista de gente, pero aún custodiada por las muñecas. Cuando nos retiramos, pude ver a Crow mirando los sellos de comando en su mano como si fueran una serpiente que acababa de morderlo. Mi corazón estaba con él. Sin entender completamente lo que era la guerra del Grial, era fácil mirar a Mountain Glen y asumir que lo que sucedió aquí podría pasarle a Vale. En realidad, eso era completamente cierto cuando lo pensé. Estábamos activamente en el proceso de ver que todo esto le sucediera a Vale. La única diferencia entre Crow y yo era que sabía por qué alguien haría eso. Jaune. La voz de Archer sonó a través de nuestro vínculo mental, una nota de urgencia que nunca había escuchado antes. Una desesperación. Creo que sé de dónde vino la maldición. Dijo solemnemente. Y los éxitos siguen llegando. Oh, solo un capítulo rápido para mantener el impulso. Todavía estoy indeciso sobre cómo voy a proceder, pero este capítulo debería darles una mejor idea de lo que implicará cada historia. Definitivamente no quiero que nadie piense que el viaje de Jaune a Mountain Glen solo va a ser un refrito del canon. Debo aclarar que si bien Bianca saca una gema encantada en este capítulo, queda por ver si realmente puede usar Magecraft, o si su madre, que sabemos que es un mago, le dio la piedra. De todos modos, no mucho más de mi parte, muchas gracias a todos por las críticas, son básicamente como hierba gatera para mí, y me ayudan a motivarme para seguir escribiendo. Ah, y gracias por leer.